estimado profesor y compañeros. A mi grupo nos tocó hablar de lo que es el paradigma keynesiano. Para ello, yo voy a desarrollar los primeros tres conceptos, lo que es demanda agregada, la intervención del gobierno y lo que es el multiplicador. Eh, ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada, ¿cómo se concibe? O sea, desde mi punto de vista y de lo que hemos podido ver, es un concepto central para entender la dinámica económica y las políticas necesarias para el crecimiento y la estabilidad de una economía. Ahora, desde esta perspectiva, la demanda agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que se demandan en una economía a diferentes niveles de precio, pero en un periodo dado. Ahora, ¿cuáles son esos componentes? Eh, Esos componentes tienen que ver con el consumo, gasto público, inversión y exportaciones netas. Ahora, todo este concepto, ¿cómo relacionamos con el concepto en la economía boliviana? Bolivia, como conocemos todo el escenario económico mundial, ha experimentado en los últimos años una combinación de desafíos económicos, como la caída en los precios de la exportación de recursos naturales, especialmente en lo que tiene que ver el gas natural. O sea, ha habido presiones inflacionarias y una menor disponibilidad de ingresos fiscales. En este contexto, la demanda agregada enfrenta ciertos obstáculos significativos, significativos en sentido, por ejemplo, en que el consumo, en cierta manera se ha mantenido, pero cuyo crecimiento en cierta manera también está sufriendo pérdidas relacionadas con lo que es el poder adquisitivo debido a la inflación. Ahora, en términos de inversión, la incertidumbre política y, ha afectado en cierta manera al flujo de las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Además, el sector público tradicionalmente impulsor de la demanda agregada mediante el gasto en infraestructura y programas sociales, enfrenta una reducción en su capacidad de financiamiento debido a la caída de los ingresos por el tema de las exportaciones. Ahora, en el tema, este mismo concepto, si lo llevamos a un micro, a un ámbito más regional, por ejemplo, en el tema de Santa Cruz, cómo es que lo entendemos, qué es lo que está pasando. Si vemos las características de la región, podemos indicar, por ejemplo, que Santa Cruz es un departamento clave en la economía de Bolivia, pues genera aproximadamente el 30% del PIB nacional y tiene una importante participación en la agroindustria y el sector exportador. Sin embargo, Santa Cruz también ha enfrentado desafíos como tensiones políticas internas y conflictos entre el gobierno nacional y regional. Esto obviamente tiene sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la inversión privada y las exportaciones, aunque relevantes, no son suficientes para mantener un crecimiento equilibrado en la demanda agregada regional. Ahora, el segundo concepto que nos toca hablar es sobre la intervención del gobierno. Keynes aboga un papel activo del Estado en la economía, especialmente mediante políticas fiscales, aumentar el gasto público o reducir impuestos para estimular la demanda agregada. En momentos de recesión o desempleo alto, entonces ustedes ven que, por ejemplo, o sea, si movemos en cierta manera las variables de lo que es la demanda agregada, de manera positiva, estos van a tender pues a incrementar la producción, ¿no es cierto? Eso es obvio. Ahora, ¿cómo podemos ver, o sea, por ejemplo, la inversión, y si hablamos de una de las variables que tiene que ver, como por ejemplo la inversión del gobierno en el contexto de Bolivia? En el contexto de Bolivia, el tema de inversión, por ejemplo, la inversión pública, cobra ciertamente mucha relevancia debido al rol en el crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. Bolivia, siendo una economía emergente y con un historial de dependencia en los recursos naturales, ha implementado políticas de inversión estatal para diversificar la economía y promover el desarrollo inclusivo. Durante estos últimos años, el gobierno boliviano ha utilizado inversión pública en sectores estratégicos como infraestructura, salud y educación para estimular la demanda agregada.
Esto sigue este principio keynesiano de que el gasto gubernamental en cierta manera puede activar la economía en periodos de baja inversión privada, mejorando el nivel de empleo y la calidad de vida. Si este mismo concepto se relacionamos con lo que pasa en nuestro contexto, lo que es Santa Cruz, vemos también que la inversión pública ha sido crucial para impulsar la economía del departamento, que es uno de los más dinámicos del país. El gobierno ciertamente ha destinado recursos significativos en temas de proyectos de infraestructura vial y sistemas de riego, servicios básicos, en un intento de fortalecer la base productiva de Santa Cruz y mejorar la conectividad tanto urbana como rural. El tercer concepto que nos toca hablar y entender, por ejemplo, es el efecto multiplicador. El efecto multiplicador es un concepto clave para el paradigma keynesiano, puesto que este efecto es el que describe cómo aumenta el gasto público o la inversión privada. A través de un aumento, por ejemplo, del gasto público o de la inversión, puede generar un incremento mayor en la producción total de la economía. La idea es que una inyección inicial del gasto impulsa la demanda, lo que lleva a un aumento en la producción y consecuentemente en el ingreso de los consumidores, generando una cadena de gasto adicional. Y esto es evidente, ¿no? Por ejemplo, el efecto multiplicador de la inversión. El canal directo para el crecimiento económico es a través de inversión. Y cuando uno hace inversión, no necesariamente es el pagar a la empresa, sino que esto se va beneficiado tanto a trabajadores y obviamente el efecto que tiene, ¿no es cierto?, de hacer estas obras. Si vemos este mismo concepto en el contexto de Bolivia, ha sido evidente en temas de políticas de inversión pública, orientados a sectores como infraestructura, servicios básicos, especialmente durante los periodos de desaceleración económica. Además, estos recursos han sido significativos para obras públicas. El gobierno siempre ha buscado estimular la demanda agregada para aumentar el empleo y potenciar el consumo, factores que de cierta manera generan un efecto multiplicador positivo en la economía. Ahora, en el tema de Santa Cruz, si relacionamos este concepto, el efecto multiplicador se ha aprovechado en proyectos de inversión pública que impulsan sectores como la agroindustria, la infraestructura vial y el comercio, promoviendo así el crecimiento económico y la generación de empleo. Enfocar, por ejemplo, el gasto en estos sectores estratégicos, el gobierno de cierta manera ha estimulado el ciclo de consumo y reinversión que amplifica el impacto inicial del gasto público. Entonces son estos tres conceptos que creo que a partir de lo que hemos manifestado, entonces se pretende pues que se entienda, ¿verdad? Entonces, sobre lo que es el paradigma keynesiano. Bueno, con esto concluyo mi participación y pues nada, gracias, profesor.